Hola, soy López Pérez Santiago y me van a ir leyendo las preguntas y las voy contestando. Primera pregunta. ¿En qué se basó Alfred Wegener para proponer la hipótesis de deriva continental? Bueno, Alfred Wegener se basó en distintas evidencias que encontró. Las evidencias son las evidencias geográficas, que se dio cuenta que tanto América como África parecen estar separados, como si fueran piezas de un mismo rompecabezas. O sea, si se unieran, parecen que están totalmente alineadas. Evidencias geológicas y tectónicas. Se encontraron tipos de rocas similares tanto en toda América como en África, y además hay cadenas montañosas que pareciera que empezaron en Estados Unidos y continúan en el norte de Europa. O sea, hay cadenas montañosas que parecen que no existiera el Océano Atlántico, o sea, que continuara. Evidencias también climatológicas, o sea, se hizo estudios del clima a lo largo de mucho tiempo y parece ser que es imposible que, como están distribuidos los continentes ahora, haya dado estos estudios como dio el clima. O sea, los estudios dan como que los continentes hubiesen estado todos juntos. Y también hay evidencias paleontológicas. O sea, hay fósiles tanto de animales como de plantas, tanto en la costa de América como en la costa de África. Se encontraron restos fósiles que se encontraron solamente en la costa de América y en la costa de África. Estos restos fósiles de algunos animales y plantas también que se encontraron solamente ahí, y es imposible que hayan cruzado nadando, y mucho menos las plantas. Estos restos fósiles son iguales tanto en América del Sur como en África. Siguiente pregunta. ¿Para qué se utiliza el método radiocarbono? ¿En qué se basa el método? Bueno, el método de radiocarbono se utiliza para datar en geología y se basa en la descomposición radiactiva del carbono 14, del isótopo del carbono 14. Este método se usa para no más de 60.000 años. 60.000 años. Siguiente pregunta. ¿Dónde y cómo se forma el carbono 14? ¿Bajo qué forma y cómo ingresa a la biosfera? Bueno, el carbono 14 se forma en la atmósfera cuando los rayos cósmicos golpean las moléculas de nitrógeno, que tienen 7 protones y 7 neutrones. Cuando las golpean pasan a tener 6 protones y 8 neutrones. Entonces pasa a ser el número atómico del carbono 14 pasaría a ser. O sea, sería un isótopo del carbono, o sea, el isótopo carbono 14. O sea, cuando los rayos cósmicos golpean el átomo de nitrógeno, lo convierten en átomos de carbono, en un isótopo del carbono. A este proceso se lo denomina captura neutrónica. Dije que tenía 6 protones y 8 neutrones, tiene el carbono 14. O sea que sería un isótopo. ¿Cómo entra a la biosfera? Bueno, entra a la biosfera a través de la fotosíntesis. O sea, las plantas
mediante la fotosíntesis utilizan el carbono 14 y se distribuye a través de los seres vivos mediante las cadenas tróficas. Esto quiere decir que los animales se alimentan de las plantas. Y vos me dirás, hay animales que no se alimentan de las plantas. Pero bueno, los animales que no se alimentan de las plantas se alimentan de otros animales que se alimentaron de las plantas. Entonces el carbono 14 se va distribuyendo por todos los seres vivos. Desde las plantas, desde los primeros eslabones de la cadena trófica hacia los últimos, que nosotros seríamos uno de los últimos y que a nosotros también nos llegaría el carbono 14. Bueno, como consecuencia de esto, todos los organismos contienen pequeñas cantidades de carbono 14. El carbono 14 es muy inestable, se va descomponiendo. Imagínate que durante toda la vida de un ser vivo acumula carbono 14 en su organismo, todos los seres vivos. Todo lo que es orgánico acumula carbono 14. Y cuando estos seres vivos se mueren, dejan de acumular carbono 14. Cuando dejan de acumular carbono 14, el carbono 14 empieza a descomponerse en nitrógeno. Y tiene la particularidad que se va descomponiendo a la mitad cada 5.730 años. O sea, a la mitad ya tiene 5.730 años, ya se descompuso la mitad. La otra mitad sería a los 11.460, ya se descompuso un cuarto. Esta cantidad que queda se compara con la cantidad de carbono 14 que hay en la atmósfera. O sea, la cantidad que hay en un cuerpo es la misma que hay en la atmósfera. Entonces, desde que se murió desde que dejó de vivir este ser vivo, valga la redundancia, empezó a descomponerse. Entonces, según la cantidad de carbono 14, es como se data, se compara. Después de hacer los cálculos de 5.730 años, pasa a la mitad, se va comparando con la cantidad de carbono 14 que hay en la atmósfera. Y entonces eso es lo que permite datar seres orgánicos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuente de error más relevante del método? Bueno, como dije anteriormente, se toma en cuenta la cantidad de carbono 14 que queda en un cuerpo y mediante una ecuación matemática y se compara con la cantidad de carbono 14 que hay en la atmósfera. Y el principal error de este método es creer que el carbono 14 ha sido el mismo durante toda... que siempre ha sido el mismo. Ya que el nivel de carbono 14 puede variar. Algunos de los hechos que pueden variar el carbono 14 en la atmósfera es la proporción que producen los rayos cósmicos, como expliqué antes, que transforma el nitrógeno en carbono 14, o las erupciones volcánicas, las quemas fósiles también varían el carbono 14, las explosiones que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial también varían el carbono 14 en la atmósfera. Igual eso a nosotros no nos dificulta datar, porque es muy reciente eso, pero sí le va a dificultar si lo quieren hacer en un futuro. Pero bueno, y ese es el principal error que se comete, es creer que la cantidad de carbono 14 en la atmósfera siempre ha sido la misma. Siguiente. Explicar el ciclo de las rocas. Bueno, se entiende por ciclo de las rocas a los procesos que vinculan las distintas rocas que hay tanto en la geósfera como fuera de ella.
Como es un ciclo, es cíclico, empieza donde termina y termina donde empieza, voy a empezar a arbitrariamente a hablar desde la cristalización. La cristalización se da por el enfriamiento y solidificación del magma. Este enfriamiento y solidificación forma rocas ígneas. Estas rocas ígneas pueden ser intrusivas o extrusivas. Esto va a depender de dónde se formen estas rocas ígneas. Las extrusivas, como lo dice la palabra extra, fuera, son las que se forman en la superficie de la Tierra, que pueden experimentar meteorización e interperismo, de la intemperie, o sea,